Muy buenas tardes, muy buenos días. Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, a nuestra reunión dominical, tal y como lo hemos estado haciendo. Le damos gracias a Dios por permitir continuar con este foro, con este escenario. Particularmente le doy gracias a Dios. Durante esta semana el Señor me llevaba a reflexionar durante un tiempo en el cual no tenía mucho entendimiento de las cosas de Dios. Eh, Esto más o menos hace 20 años. Vivía la vida, vamos a decirlo, como prácticamente todo mundo que no conoce a Dios lo hace. Es decir, pudiera yo pensar que no era una persona mala, pero recuerden que nadie es bueno delante de Dios. Me autocalificaba como una persona buena, aunque no tenía conciencia de las cosas que yo hacía negativamente y que hacía mal. Y es en este escenario, en este proceso en el cual tenemos cosas de la vida cotidiana, nos levantamos, hacemos nuestra rutina. Para los varones seguramente salimos a trabajar, nos esforzamos, regresamos a casa, convivimos un poco con la familia y de repente el día termina, nos cenamos, nos preparamos para dormir y al día siguiente repetimos exactamente igual. Y nos vamos involucrando con los mismos afanes todos los días. Puede cambiar un poco el escenario, pero creo que usted me entiende cuando digo que básicamente es lo mismo que hacemos todos los días. En este escenario, en mi familia, ya el Señor había empezado a trabajar. Mi esposa tenía un poco más de tiempo en el cual ella empezaba a congregarse con otras personas que tenían el mismo pensamiento, con la misma necesidad de buscar a Dios, de buscar a Cristo, de empezar a conocerlo. Y en este escenario, ella hacía algunas reuniones en casa, algunas reuniones de oración. Y de alguna manera u otra yo me veía involucrado para participar en ellas ocasionalmente. Debo decirle que no con mucho agrado o mucho entusiasmo, pero participaba. Y recuerdo que cuando llegaba el tiempo de oración, yo escuchaba las oraciones que cada una de las personas que estaban ahí hacían. Y esto no quiere decir que estén mal, pero la mayor parte de las oraciones era en base a necesidades personales. Quizás un trabajo, quizás que se resolvieran problemas maritales, quizás una madre pidiendo e intercediendo por sus hijos adolescentes que habían perdido el rumbo y oraban para que ellos volvieran a tomar sentido, algunos de ellos con problemas de adicciones. Algunos pedían por trabajo y cada quien de manera que es quizás entendible y comprensible, pidiendo por aquello que necesitábamos. Y repito, yo no estoy de ninguna manera diciendo que esto no deba hacerse, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos exhorta y nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. El Señor mismo nos anima y nos alienta para venir delante de su presencia y poner nuestras cargas, aquello que nos angustia, aquello que nos aflige, aquello que necesitamos resolver. Y cuando llegaba mi turno, recuerde que yo no estaba tan embebido aún en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. Y yo recuerdo que mi oración era más o menos en este sentido, de decir: Dios, ¿qué te puedo pedir yo? ¿Qué podría yo pedirte?
Si de repente tengo un destello de mi vida, lo único que puedo ver, la única conclusión a la que puedo llegar es que tal vez yo no debería de estar aquí. Y al decir no debería estar aquí, incluso hablo de mi vida física. Situaciones en las cuales es probable que yo hubiera podido perder esta vida como la conocemos. Y yo decía, Señor, pues yo volteo hacia atrás y puedo ver de dónde tú me has sacado y a dónde me has traído. Quizás yo debería de estar más agradecido contigo. Y repito, no lo entendía de la manera que Dios me permite entenderlo y comprenderlo el día de hoy. El final de esa reflexión iba en el sentido de decirle al Señor, pero Señor, si alguna cosa me es permitido pedirte, Señor, pon tu palabra en mi boca. Pon tu palabra en mi boca. Y usted se preguntaría por qué pedía eso. No era porque yo tuviera un conocimiento y anhelara tener esa palabra para poder expresarla. Más bien se refería al hecho de que yo observaba a otras personas. Recuerde que habíamos empezado un caminar y en la familia, yo tenía poco tiempo de haber llegado a Monterrey, prácticamente no conocía a nadie, así es de que la mayor parte de las personas con las que yo trataba eran conocidos o familiares de mi esposa. Y estábamos rodeados de personas que estaban caminando para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para que Cristo fuera el eje de sus vidas. Y al observarlos a ellos, con mucha regularidad, yo notaba la manera en que ellos se expresaban. Y su manera de expresarse casi siempre era aludiendo a algún versículo bíblico. Y eso me causaba mucha angustia, mucha ansiedad, mucha inquietud. Yo no sé si ustedes lo hayan experimentado. Y yo decía, pero ¿Cómo pueden hablar así? ¿Cómo pueden aprenderse? Yo la leo y no puedo aprenderme absolutamente nada. ¿Cómo pueden hacerlo? No entiendo. Y esa necesidad que Dios empezó a poner en mí era ahora el reflejo de la manera en que Dios me llevaba a orar. Por eso yo decía, Señor, pon tu palabra en mi boca, para que yo sepa cómo debo de hablar y qué es lo que yo debo de decir, para que hable en el mismo canal y en el mismo lenguaje que las otras personas. Y debo reconocer que al hacerlo es muy probable que yo hubiese querido en ese momento satisfacer cierta vanidad, cierto punto de querer ser reconocido para que los demás ahora dijeran, oye, ¿cuántos versículos de la Biblia conoce? ¡Wow! ¿Cuánto sabe? Y en eso hay soberbia y hay vanidad. El punto no es cómo logramos algo, sino los motivos por los cuales logramos determinadas cosas en nuestra vida. Pero déjeme decirle que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios derrama su gracia y que su palabra dice que le hallan aquellos que le buscan de corazón. Quizás una pregunta que usted pudiera hacerse esta mañana es, ¿y usted busca de corazón a Dios? ¿Realmente quiere usted conocer a Dios? ¿Realmente hay una inquietud que se mueve en usted que le lleva a querer aprender y a conocer más? Dios usa todas las cosas que nos ocurren en la vida para movernos precisamente hacia ese sentido de las cosas. Y ahí estaba yo, pidiéndole al Señor
Señor, pon tu palabra en mi boca para que yo sepa cómo hablar y qué decir. Debo de decirle que hoy el reflexionar en ello es algo que ahora me pone en una situación de saber que hay una gran responsabilidad detrás de ello. Porque sé que un día estaré delante de la presencia de Dios y su palabra dice que daremos cuenta de cada palabra que haya salido de nuestra boca, y no solo de qué palabra haya salido de nuestra boca, sino de la intención con la cual nosotros expresamos determinadas palabras. Puede ser muy bueno lo que expresemos. La pregunta es, ¿cuál es la intención detrás de ello? ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de ello? Pero repito, Dios torna para bien aún aquellas cosas que no necesariamente nosotros las tomamos en ese mismo sentido. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Poco tiempo después, el Señor me da en sueños un pasaje bíblico. Y yo recuerdo que cuando las personas se expresaban de esta manera, y yo siendo médico y siendo muy racional y entre comillas siendo muy científico, cuando la gente decía, Dios me dio un sueño, Dios me dio una palabra, Dios me mostró algo, y yo recuerdo que mi postura siempre era de crítica, de decir, ajá, ¿cómo no? Seguramente. ¿Quién eres tú para que Dios te hable? ¿Qué te hace distinto al resto de la humanidad para decir que a ti te habla Dios? Bueno, hoy déjeme decirle que Dios nos habla absolutamente a todos. Pero el punto es que no todos pueden reconocer las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. Porque hay cosas que no vienen de Dios. Y ahí estoy yo, en ese escenario. El Señor me levanta una madrugada y me lleva a una escritura que, siendo honestos, ni siquiera la conocía. Y me levanto yo y veo que tenía yo en mi boca una palabra que decía Colosenses 4:24, Colosenses 4:24, Colosenses 4:24, Colosenses 4:24. Me levanté, fui al inodoro, regresé, me quise dormir, pero ese pensamiento no me dejaba y estaba ahí. Mi sorpresa fue que finalmente fui a una Biblia que tenía mi esposa en el área de la cocina. La abrí y empecé a buscar si existía algo que se llamara Colosenses. Lo encontré en el Nuevo Testamento. Y luego busqué el capítulo 4. Me fui al versículo 2 y leí del versículo 2 al versículo 4. Y debo decirles que me impactó. Podría yo señalarles que incluso recuerdo haber derramado algunas lágrimas, porque lo que yo estaba leyendo era precisamente la respuesta a mi oración. Si usted quiere anotar por ahí y buscar Colosenses 4:24, seguramente va a encontrar un texto similar a esto. Perseverad en la oración, perseverad en la oración, perseverad en la oración, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta primera parte pasaron muchos años antes de que yo pudiera entenderla. No entendía lo que era perseverar en la oración. Algunos de ustedes, muchos de ustedes son maestros, podrían expresar, pero ¿cómo, doctor? Pues perseverar es seguir adelante, insistir hasta que usted obtenga aquello que usted está buscando. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero después lo que leí me desvía de esta primera parte y decía,
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, a fin de que os sea abierta la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es el que está escribiendo esta carta, y Pablo termina diciendo: por la cual yo estoy preso. Estoy preso por la palabra de Dios. Pero no solamente estaba preso por la palabra de Dios, también estaba preso físicamente, sufriendo persecuciones, siendo violentado, perseguido, castigado, habiendo sido sometido varias ocasiones, dice la Escritura, a más de 40 latigazos. Pero yo me centré en la parte donde dice: a fin de que os sea abierta la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Para mí no había la menor duda de que eso era la respuesta a una oración que había estado haciendo permanentemente. En estos días estaba yo recordando precisamente este escenario. Y era motivo de algunas cosas de reflexión y de oración delante del Señor. Y ahora entiendo que hay una tremenda responsabilidad. El hecho de hoy estar aquí delante de ustedes, quiero expresarles que implica una tremenda responsabilidad. En un mundo que es presa del engaño constantemente, aún hablando de las cosas de Dios, hombres perversos que pervierten el Evangelio, que lo distorsionan buscando la satisfacción de sus propios deseos, de sus propios satisfactores. Pero esa parte no nos toca a nosotros resolverla. Podemos observarla, podemos reflexionar en ello. Es Dios el que tiene que darle a cada uno de nosotros la razón y el propósito de lo que Dios está formando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Ahora, cuando el Señor permite tener este tiempo, debo decirle que para mí el pararme aquí parece fácil. Lo que no es fácil es decir: Señor, ¿y ahora qué digo? Porque el que tiene que hablar eres tú, el que tiene que reflejar su palabra, el que tiene que dar la revelación de su palabra es tu Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos hable directamente, no una voz humana, no una reflexión humana, no alguien que ha hecho una reflexión y está dando lo que ha entendido, ha comprendido y quiere transmitir. Porque tu palabra dice que tu palabra no es de interpretación privada, sino eres tú el que nos habla directamente. Y personas podemos estar leyendo el mismo versículo y tú puedes estar diciéndonos distintas cosas. Eso es maravilloso. Alguien pudiera decir: pues dice lo que dice y uno entiende lo que da a entender. Pero no necesariamente es así. Señor, gracias. Gracias, Padre, por el privilegio y la responsabilidad, Señor, de poder transmitir tu palabra, de ser un vocero simplemente. Ayúdanos esta tarde, este mediodía, Señor, para evitar dar, Señor, nuestras interpretaciones humanas acerca de tu palabra. Y que seas tú, solamente tú, el que obre en la vida de cada uno de mis hermanos. Sabemos que esto es posible a través de tu Espíritu Santo, Señor. Danos entendimiento, danos instrucción, háblanos, Señor.
Háblanos, Padre. Calma nuestra ansiedad, mitiga nuestro dolor. Si está en tu voluntad, Señor, sana nuestras enfermedades. Libéranos de los azotes que nos afligen, Señor. Algunos el azote se llama cáncer. Solamente tú puedes hacerlo, Padre. Libéranos de nuestras prisiones mentales y personales, en las cuales estamos cautivos y parece que no encontramos la salida. Pero tu palabra dice que Cristo nos ha hecho libres, que Él ha roto las cadenas, que Él ha quitado, Señor, las cárceles y que ahora somos libres. Somos libres para buscarte, somos libres para tener una relación contigo, somos libres, Señor, para adorarte, para bendecirte, para alabarte, para reconocer que solamente tú eres Dios y que no hay otro Dios como tú. Un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está presente en todo lugar. Ese es el Dios que proclamamos, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Permítame llevarlos a la proclamación de este día. La proclamación descansa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo 22. Es un poquito largo porque abarca hasta el 71 y usted comprenderá que no es fácil obtener una proclamación personalizada de la palabra del Señor. Pero le damos gracias a Dios porque Él pone los medios para hacerlo. Pone las reflexiones, pone la capacidad. Y esta mañana dice así esta proclamación. Todos ustedes la tienen. Puede leerla o puede escucharla. Hoy vengo a Jesús, no por el pan que sacia el cuerpo, ni por señales que sorprenden, sino que hoy vengo a nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé en lo profundo de mi ser que solo Él tiene palabras de vida eterna. No trabajo por el alimento que finalmente se acaba, que escasea, sino me esfuerzo por obtener el alimento que permanece para vida eterna y que da vida eterna, el que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, me da. Yo creo en aquel que Dios ha enviado, llamado Jesucristo. Creo que Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Y ahora, al venir a Él, ya no tengo hambre ni sed espiritual. Mi alma es saciada. No vine por mérito propio, sino que fui atraído porque el Padre así lo ha dispuesto. Y como el Padre me ha traído, yo sé que Cristo no me rechaza. Yo creo que mi Señor Jesucristo me resucitará en el día postrero. Hoy me alimento de su palabra que es espíritu y que es vida. Aunque muchos lo abandonen, Señor, ayúdame a esforzarme para no abandonarte. No me escandalizo de tu verdad, porque sé que tu voluntad es vida para mí. ¿A quién más podría ir hoy, Señor? Ciertamente, solo tú tienes palabras de vida eterna, y yo he creído en ti, y te he conocido, y tú eres el Santo
Amén. Espero que pueda reflexionar en esta proclamación durante el resto de la semana y si gusta usted mismo puede ir a la Escritura, Juan 6 a partir del versículo 22 en adelante, y que es precisamente de lo que hoy quiero hablarles, esperando que el tiempo nos permita abordar la mayor parte de lo que hoy deseo transmitirles. Si tiene una Biblia puede leerla ahí en donde está, o puede tomar la nota correspondiente. Recuerde que la Biblia está subtitulada. La Biblia en su lenguaje original, bueno, en griego ya hay algunas separaciones, en el hebreo no hay ninguna separación, es de corrido. Por lo tanto, uno debe de leer muy minuciosamente para entender qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y en este subtítulo se llama Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Y de eso está hablando. Y comienza diciendo en Juan 6:22, el día siguiente, la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido allí más barcas, sino solo una barca, y que Jesús no había entrado en esa barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían ido solos. Juan 6:23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar en donde se había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Recuerde que hay un pasaje en la Escritura muy conocido en la que nuestro Señor Jesucristo alimenta a una gran multitud, haciéndolo con el milagro de los panes y de los peces. 5 panes y 2 peces, que fueron multiplicados y que de hecho al terminar de alimentarlos recogieron 12 cestas en lo que pusieron lo que había quedado. Es decir, todavía sobró. Y ese es nuestro Dios, el que nos alimenta hasta saciarnos e incluso guarda provisión para nosotros. Cuando Juan 6:24, cuando vio pues la gente que Jesús estaba ahí, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entonces entraron en las barcas y se dirigieron hacia una ciudad llamada Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora permítame hacerles una invitación para reflexionar en este pasaje. Después de la alimentación de toda esa multitud, habiendo visto el milagro de los panes y de los peces, la gente quería más de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que querían de Jesús? ¿Querían seguirlo a Él? ¿Querían ser sus discípulos? ¿Querían conocerlo? La Escritura nos dice que esto no es así, sino que lo seguían porque querían ver más manifestaciones, así como esa manifestación de la alimentación sobrenatural. Querían ver qué más hacía Jesús, porque además habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo hacía maravillas y milagros. Y esto es para entender lo que después el Señor les dice. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque
comieron del pan y se saciaron. En otras palabras, no solamente fueron espectadores, sino que tuvieron una experiencia vivencial. Y saben que esa alimentación fue de manera sobrenatural. Buscaban más a nuestro Señor Jesucristo por el alimento y no tanto por conocerle a Él, por saber quién era. Hoy, esta misma posición del ser humano es exactamente igual. Uno podría preguntarse por qué quiere conocer a Jesús, por qué busca a Jesús. Y no estoy diciendo que esto no sea válido, pero muchos lo buscamos porque tenemos una necesidad personal. Necesito un trabajo, necesito resolver un problema personal, necesito resolver un problema familiar, necesito salud, necesito prosperidad. Y esto puede ser una manifestación de que le buscamos por estas cosas y no por buscar la presencia de Cristo en nuestras vidas. De la misma manera que esta multitud ahora busca a nuestro Señor Jesucristo, y lo buscan porque ellos mismos experimentaron este milagro tan hermoso, ahora lo siguen. Y lo siguen porque dentro de la cultura judía también había una expectativa, porque ellos estaban esperando a un libertador que los librara de la opresión. ¿La opresión de quién? Del pueblo romano. Que los hiciera libres de las clases religiosas. Que peleara por ellos sus batallas, pero ellos pensaban en una batalla física. No podían entender que la libertad era una libertad que libera al hombre completamente, hace a su alma libre, y entonces ya no hay nada que pueda atar a un alma que ha sido alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hoy dice la Escritura que vivimos en tiempos en los que habrá muchos burladores, muchos engañadores, y que engañarán incluso a los más entendidos. Es un tanto como ocurre en el tiempo de Navidad. Los niños no pueden entender ni comprender cuando les hablamos de personajes de esa época. Todo el mundo, cuando llega Navidad, de alguna manera pensamos en un personaje que se le llama Santa Claus, o días después que se le llaman los Reyes, y como niños estamos esperando regalos. Pero no entendemos cuál es la verdad detrás de ello. Y la verdad detrás de ello es que simplemente son costumbres y actitudes humanas. Y que buscamos simplemente satisfactores transitorios. Bueno, esto es lo que la gente que está siguiendo a Jesús está haciendo. Esto no ha cambiado porque está en la naturaleza del hombre, en una naturaleza caída. La pregunta para nosotros, el motivo de reflexión debe ser: ¿por qué busco a Dios? ¿Lo busco por lo que me da? ¿O lo busco simplemente porque Él es Dios, en la expresión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la verdadera razón? Y sigue diciendo Juan 6:27, nuestro Señor Jesucristo puede comprender y entender estas cosas y les dice: trabajen no por la comida que perece, no por la comida que se va a echar a perder, que se va a escasear, que se va a agotar. Trabajen por la comida que es para vida eterna y que permanece.
Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente y que algo que se llama en la Escritura la carne no puede comprenderlo. Por eso está hablando aquí de comprender las cosas espirituales. Cuando Él dice que busquemos la comida que es para vida eterna, la cual nos da el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, porque al Hijo del Hombre, a Jesucristo, fue señalado por el Padre. A Él le dio esa responsabilidad. Y esa responsabilidad en el proceso de conocimiento y de entendimiento debe de llevar para nosotros entender lo que es la fe. Entender la esencia de la palabra de Dios. Y en la medida que tenemos fe y entendemos y comprendemos la palabra de Dios, entonces puedo comprender y entender y ser sensible a la presencia de un tercer personaje que es el Espíritu Santo, que se dice en algunos foros es la persona más desconocida por el mundo actualmente. Si la gente no conoce a Dios, si la gente no conoce a Jesús, mucho menos conoce al Espíritu Santo. Jesús está contrastando las cosas que son materiales y las cosas que son espirituales. Para nadie es desconocido que vivimos en una sociedad consumista, que estamos obsesionados, porque nadie se excluye de esto. Hablo por mí mismo. Estamos obsesionados en el día a día por conseguir satisfactores. Habrá un profesional que quiera ser el más destacado. Habrá otro que quiera ser el más exitoso económicamente. Habrá otro que busque popularidad y reconocimiento. Pero cuando solamente buscamos estas cosas y termina el día, volveremos a tener hambre y el deseo de esas cosas para el día siguiente, sin encontrar una satisfacción verdadera. Y aquí es donde nuestro Señor Jesucristo dice, trabajen por la comida que no perece, trabajen por la comida que los va a saciar completamente, no por las cosas efímeras. Hoy por hoy, sé que esto es mucho más complejo y más difícil. Vivimos en una sociedad en la que ahora contamos con medios electrónicos que en teoría nos facilitan la vida, pero que también captan la mayor parte de nuestro tiempo, nos distraen completamente y nos distraen con cosas que son superficiales. No estoy diciendo nada que en general nosotros no tengamos conocimiento. La gente vive en videos cortos de TikTok, en videos en Facebook, en videos cortos de YouTube, en los cuales hay una rápida satisfacción con cosas que son agradables para nuestra mente y para nuestro entendimiento, y estamos aparentemente alegres la mayor parte del tiempo, pero cuando va terminando el día, sentimos que algo falta. Nos sentimos vacíos, nos sentimos ansiosos, nos sentimos tristes. Y la palabra de Dios, cuando yo puedo leerla o comprenderla, viene nuevamente y el Señor me lleva y me invita a reflexionar y me dice, debes de trabajar por aquello, por lo único que te va a traer satisfacción, por lo único que te va a saciar. No hay otra cosa. Y eso implica vivir en fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso significa recibir la palabra de Dios. Eso significa que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque además ni siquiera es un deseo de nosotros que surja de nosotros, sino que al tomar una decisión y al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y como mi Salvador y como el Hijo de Dios,
La palabra de Dios dice que en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Y en ese momento, ese Espíritu Santo que viene a morar en nosotros empieza a hacer una obra, empieza a hacer un trabajo que no termina sino hasta el tiempo en el que somos llamados delante de la presencia de Dios. Pablo lo expresa de una manera muy clara diciendo, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos y cosecharemos. Y porque la obra no es nuestra, la obra es obra del Espíritu Santo. Dios sabe que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y en la misericordia y en el entendimiento de los pensamientos de Dios, como sabe que no podemos hacerlo, entonces Dios envía a su Espíritu Santo para que complete la obra en nosotros y nos vaya marcando el camino, nos vaya enseñando, nos vaya instruyendo, nos vaya dando entendimiento de las cosas que están equivocadas dentro del orden de Dios. Nos invita a cambiar nuestras prioridades. Y va cambiando nuestro deseo y el deseo de tener una relación profunda y estrecha con Dios, con el Creador. ¿Y cuál es ese propósito de tener esa relación tan estrecha y tan profunda con Dios? Es la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Porque en esta vida dice que somos simplemente pasajeros en tránsito. ¿Qué quiere decir en tránsito? Que no es permanente. Y Dios dice que nuestra ciudadanía debe de estar en los cielos. Sé que tampoco es fácil entenderlo, comprenderlo, porque humanamente hay cosas que me atan aquí en la tierra. Y no puedo discernir las cosas que Dios me está diciendo, incluso a través de su palabra. Pero oramos y confiamos que el Espíritu Santo hará la obra que Dios requiere hacer en cada uno de nosotros. Lo único que nos toca a nosotros es confiar y buscarlo. Mateo 6, 19, 12 dice, no hagáis tesoros en la tierra. Personas que expresan y dicen, y repito, yo no estoy diciendo que esto sea mal desde mi perspectiva, pero ante la palabra de Dios, esto refleja lo que hace el hombre. Personas dicen, yo ya tengo solucionado mi problema económico hasta la 4ª o 5ª generación. No tengo ya de qué preocuparme. ¿Cuántas veces hemos visto escenas donde cuando la persona falla, desafortunadamente los que quedan tienen otro sentido de la vida y otra manera de verla? Y es probable que no sepan aquilatar lo que se les ha dado. Para nosotros, aquilatar lo que Dios nos ha dado es entender que nos ha dado no solamente su palabra, sino que nos ha entregado al Hijo, nos entregó a nuestro Señor Jesucristo, el cual vino con un propósito eterno. Por eso quizás yo no pueda entender por qué ese hombre llamado Jesús entregó su vida en un madero. Y que la Escritura dice que con su sangre pagó el precio por mi libertad. Pero cuando el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar en nosotros, entonces empezamos a tener entendimiento y comprensión de lo que significó que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en una cruz, en donde todos nosotros éramos culpables y estábamos condenados a la muerte eterna, en donde nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, ya no deben nada, la deuda está saldada, y el que cree en mí ciertamente vivirá, aun cuando esté muerto, ciertamente vivirá. Y se refiere a la vida eterna. Por lo tanto, la invitación el día de hoy
es para que cada uno de nosotros analice sus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Y el estarlo expresando para cada uno de nosotros es una confrontación de decir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo, qué estoy logrando. Y para entender que mi vida tiene un propósito, yo debo alimentarme espiritualmente, yo debo alimentarme con la palabra de Dios, yo tengo que tener una intimidad personal con Dios todos los días en todo. Si pude dormir, dar las gracias, si pude comer, dar las gracias, si tuve que vestir, dar las gracias, si tuve un techo sobre el cual refugiarme, dar las gracias. Y gracias por todo, dice el Señor. Si usted tiene un empleo o si no lo tiene, dar gracias sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas. En su palabra el Señor dice, por nada estén afanados, por nada. ¿Acaso ustedes ven que las aves se preocupan por trabajar y por almacenar? ¿Acaso ustedes ven que las flores del campo buscan cómo van a vestirse de colores ese día? Y la Escritura dice, pero vuestro Padre sabe de todas las necesidades que tienen ellos. Y el Padre las provee y las cuida. Y la exhortación para nosotros es, ¿cuánto más a ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. ¿Cuánto más a ustedes que son, dice la Escritura, la creación predilecta de Dios? Y no solo predilecta, sino amada. ¿Cómo sabemos que es amada? Porque la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo. ¿Cómo un padre puede desprenderse del Hijo? De aquello que ha estado inherente a Él, que ha estado permanente todo el tiempo, pero en un proceso que solamente Él puede mostrarnos. El Hijo le dice al Padre, Señor, envíame a mí. Yo iré por aquellos que están perdidos, yo iré por aquellos que están condenados a la muerte eterna, yo iré por los que están cautivos, yo iré por los que están enfermos, yo iré por los que están presos, yo iré por los que están encadenados, yo iré por ellos, envíame a mí, yo iré. Y Él vino para cumplir el propósito eterno, que era rescatarnos a nosotros. Y para rescatarnos a nosotros, lo hizo porque Él nos amó primero. Para nosotros el compromiso debe ser buscarlo todos los días, en todo momento, a cada instante. El darme cuenta de las cosas que me están alejando de esa relación con Dios en el día a día y hacer un esfuerzo por hacerlas a un lado, por quitarlas. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Empieza diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Aún aquellos que son prosperados económicamente, un día estarán delante del Señor. Y el Señor les dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, Señor, fui un hombre exitoso, hice negocios y multipliqué todo lo que me habías dado. Y bueno, de repente por ahí ayudaba a algunas personas, pero estaba obsesionado en comprar bienes raíces, en crecer, en hacer. Y yo no digo que no lo pueda hacer, pero cuando usted se olvida del corazón de Dios, y el corazón de Dios es ver por los que están en necesidad, ver por los desprotegidos, ver por los huérfanos, ver por las viudas, ver por los que están pasando hambre, no porque uno vaya a resolver todos los problemas, pero Dios nos da para ser un canal de bendición a través del cual Dios actúe. Y entonces Dios seguirá prosperando, porque sabrá que es alguien en el que puede confiar, en el que lo puede hacer administrador de las cosas eternas. Y no solo eso, sino que puede llevar el tesoro más preciado, que es la palabra de Dios.
El compromiso para nosotros es compartir lo que nos hemos encontrado. Es compartir el tesoro que nos hemos encontrado. No es un camino fácil ni sencillo, porque hay oposición para nosotros todo el tiempo. Recuerde que nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni contra sangre. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos alertó y dijo, porque el príncipe de este mundo ha venido, está ahí, anda buscando de quién apoderarse. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, pero no teman. ¿Y cómo puedo decir yo que no temo? Porque debo llegar a un punto para decir que lo conozco, que conozco su corazón y que yo puedo rendirme a Él. Y que yo puedo decirle, Señor, no entiendo lo que pasa en mi vida, a veces es tan complicado, es tan difícil, no lo entiendo. Pero Él me anima y me alienta y me dice, solo confía, porque hay un propósito eterno que quizás no puedas comprender o entender. Y ese propósito eterno rebasa tu entendimiento, pero a su tiempo Dios te lo mostrará. Alguien puede decir, ¿y qué cosa puede haber que esté pasando por una enfermedad, que esté en cama, que esté pasando por tratamientos tremendos que me hacen sentirme muy mal? No lo comprendo. Recuerde que la Escritura dice que hay cosas por las que pasamos y que Dios dice que ninguna de esas situaciones difíciles será de tal grado que no la podamos superar. Y que una vez que la hayamos superado, yo debo entonces pensar en el Dios que es el Dios de toda consolación, el Dios de toda exhortación, el Dios de toda paciencia, y que entonces, después de haberlo aprendido, yo puedo ser un vehículo para consolar a otros, para exhortar a otros, para animar a otros. Pero cuando estoy en la prueba no puedo entenderlo. Pero el Señor me dice, simplemente confía. Simplemente confía. Entonces, Juan 6:28, sus discípulos le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muchos queremos hacer cosas humanamente hablando. De hecho, en el entendimiento humano actualmente, dependiendo si alguien participa en una religión, piensan que con hacer obras van a heredar el reino de los cielos. Y hacen cosas materiales. Pero el Señor nos lleva a un entendimiento para saber a qué obra se refiere el Señor. Y el Señor pone antes de las obras el decir que debemos pedirle al Señor que avive nuestra fe, que aumente nuestra fe. ¿Por qué de esta manera? Porque el Señor dice que la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios todo el tiempo, permanentemente, y entonces nuestra fe es avivada, entonces el Espíritu que mora en nosotros se va fortaleciendo en nuestro interior en el día a día y va teniendo dominio sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Y esa fortaleza me permite decirle a mi propia alma y decirle a mi propio cuerpo que se sometan en el nombre de Jesús. Y cuando yo puedo comprenderlo, entonces puedo comprender por qué nuestro Señor Jesucristo pudo llevar a cabo el proceso de la crucifixión. Porque además Él sabía que lo que vendría después era mucho mayor que aquello por lo que estaba pasando. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Dios ha enviado. Que creamos en nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto, los discípulos y la gente que le rodeaba le preguntaron, bueno, ¿y qué señal haces tú para que la veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y la pregunta implica no conocer a Dios, desconocer a Dios de manera completa. Jesús, en el desarrollo del capítulo, les dice: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come de este pan ciertamente vivirá. Ciertamente no morirá. Recuerde que la palabra es una palabra para la eternidad. El Señor expresa en otro pasaje: el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed. Dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Dejemos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, complete la obra que Él ha programado para nosotros. Oremos y pidámosle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé entendimiento para comprender cuál es su voluntad. Entendiendo que la Escritura me dice que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta, aunque yo no pueda entenderlo. Y esta es la voluntad de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, que lo conozcan a Él, que lo conozcan a Él. La voluntad de Dios es que lo conozcan a Él y que conozcan al que Él ha enviado, a Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo demás es excluyente. Señor, haz tu voluntad en nosotros para que conozcamos al Padre. Haz tu voluntad en nosotros para que podamos seguir conociendo al Hijo. Haz tu voluntad en nosotros para que en la medida que entendemos y conocemos, Señor, podamos comprender que no estamos solos. Y no es simplemente decir que tú estás con nosotros, sino que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y recuerde que el Espíritu Santo es una manifestación de la Trinidad. No estamos solos. Su Espíritu Santo nos da comprensión, nos da entendimiento, nos da revelación. Nos va enseñando en el día a día. Padre, gracias, Señor. Esta mañana yo oro por todos mis hermanos. Sé que muchos de ellos, Padre, han estado en necesidad durante la semana. Han pasado por pruebas, han pasado por aflicciones, han pasado por incertidumbres. Y hoy vienen, Señor, para ser saciados. Hoy vienen, Señor, para tener un encuentro contigo. Hoy vienen, Señor, buscando tu palabra que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Es una exhortación maravillosa para poder descansar en ti, Señor, porque tu palabra dice que tú harás mi carga más ligera para poder sobrellevarla. Sé que muchos de ellos, Señor, han venido esta mañana para buscar una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo. Una palabra, Señor, que les dé entendimiento de tu misericordia y de tu gracia. Perdónanos, Dios, si humanamente hay cosas que no podemos comprender o entender. Pero, Padre,
Sigue haciendo la obra que empezaste en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Sigue trabajando en nosotros, sigue transformándonos, Señor. Y permite, Padre, que en la medida que podemos entenderlo, entonces podamos levantar nuestras manos al cielo para decirte gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque hoy comprendo que tu misericordia es eterna, que tu misericordia, Padre, es para siempre, para comprender que tú, Señor, me has alcanzado, para poder comprender que solo en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza, hay salvación y hay vida eterna. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén.